Bueno, micro masterclass de oratoria para crear una buena presentación. Básicamente lo primero que tenemos que hacer, algunas claves, vamos a ir anotando ciertas claves importantes, 80-20 claves. Para mí la guía de Dale Carnegie en esto es muy precisa. Primero, lo que vamos a hacer es dominio del tema. Lo primero que necesitamos es, ok, cada uno de ustedes ya tiene el tema de la conferencia que vamos a trabajar. Tenemos a Nahuel con el tema de embudo de talentos, Augusto con creación de equipos y presentación de modelos y procesos de ventas, creación de equipos de ventas, es el tema definido. El Toro, Nico con Creativando y toda la parte de ideación. Joaco con la parte de la productora audiovisual. ¿Querés pasar? ¿Te quedás o no? Bueno. ¿Prendiste el aire? Sí, agarró todo. Joaco la parte de la creación audiovisual, básicamente cómo crear una productora de contenidos en tu empresa, y yo con la parte de marca personal y todo lo que tiene que ver con los preframes. Ok, lo primero que hay que hacer es el dominio del tema, y en acá hay un importante proceso que ya están haciendo, pero ya una vez definido el tema, lo vamos a hacer mucho más, es investigación masiva. Así como ustedes saben tomar acción masiva, investigación las 50 horas de David. mínimo. Eso es para conocer un tema un poquito, para tener cierta conciencia. Acá es la parte de experticia. En esta investigación masiva no es solamente aquello que sé, que es básicamente buscar conocimiento. Acá van a tener de todo. La idea es básicamente investigar bien completo. Ya vamos a hablar bien del tema de la investigación, pero acá lo que da el hecho de conocer el tema al máximo, ser experto en el tema, es lo que siempre les pasa a todos. ¿Vieron con el tema de la incubadora? Que siempre les pasa esa sensación de esta persona sabe más, hay más por saber. Y eso es lo que van a hacer que los contraten también, porque toda disertación, todo oratorio, todo discurso, toda conferencia es una de las principales y mejores cartas de presentación y de ventas del mundo. ¿Por qué? Por el preframe. Ya tenés todo el preframe, toda la programación previa. Entonces, esto te pone un preframe previo. Ya tenés el preframe previo de sos crack porque vas a hablar, porque estás adelante. Sabe más que yo. El preframe con el cual tienen que terminar es: necesito más de esta persona. Es crack. Eso hace el hecho de dominar el tema. Lo primero que necesitamos es conocer bien a profundidad el tema, conocer todas las corrientes. Acá vamos a empezar a poner varias cosas en tema de investigación. Corrientes, y modelos. Acá tienen que saber autores también. ¿Por qué? El hecho de yo mostrar que sé de dónde viene la información también me posiciona. Si Nico viene y dice, bueno, como dice Ed Camiola en Creatividad S.A., hablando de Creativando, este ejercicio viene de ahí, es bastante interesante para que lo puedan aplicar. Le di un giro, encima le pones la parte tuya, acá está el dominio del tema.
tu experto, le di un giro para aplicarlo a redes sociales y que puedan generar más ideas de contenido. Entonces, viene de Ed Camiol de Creatividad S.A. Pero también hay un proceso muy interesante que si integramos estos dos mundos, el proceso de creatividad de Ed Camiol con el proceso de maestría de Robert Greene, en el proceso, ambos procesos podemos identificar que acá hay procesos, dominio del tema, procesos y etapas. Básicamente lo que hay que buscar es sistematizar mi conferencia. Esto implica que yo domino el tema. Si yo sé sistematizar la información y traerla en pasos, procesos, datos, que fíjense qué es lo que cada uno va a trabajar. Nahuel, un embudo de talentos. Los embudos en sí implica que tienen etapas. Previo, el tofu, el top of the funnel, y a partir de ahí el tofu, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, quinta etapa, sexta etapa. Augusto, creación de equipos de ventas. Literalmente son 3 modelos, 3 procesos distintos, con sus etapas. Si yo lo puedo bajar a todo eso en una presentación, después vamos a hablar del elemento gráfico, se va a hacer mucho más interesante esto. Nico, la parte del creativando, es quizás el más complejo, pero tenés tu proceso, tu paso a paso. Sí, ya lo tenés. Bueno, sí, listo. Me callo. Tiene 10 pasos. Joaco va a hacer el tema de cómo crear tu productora de contenidos en tu empresa. Eso también es un proceso. Crear una empresa implica procesos. Y yo la parte de la marca personal, que quizás contiene varios elementos, también le voy a dar el sistema. Ya lo tengo. Los 5 pasos. Esencia, tribu, marketing, ventas y subcomunicación. Ok. Esto es lo primero. Dominio del tema. A partir de acá, lo que vamos a trabajar es, en esta investigación masiva, también son las etapas de preguntas, lo que les comentaba hace un rato. Y dudas. Hablar del tema. Cuando ustedes empiecen a exponer el tema con diferentes personas, no solamente entre nosotros, porque probablemente sepamos todos, incluso lo armamos entre nosotros y todo, pero cuando ustedes empiecen a exponer sus temas con sus familiares, primos, amigos, mamá, papá, y se dan cuenta que cualquiera puede entender esto, van a empezar a surgir preguntas y dudas generales. Y estas preguntas y dudas surgen en una disertación. Cuando yo tapo todo esto hay que taparlas. ¿Cuándo hay que taparlas? A ver. Algo que suelo hacer mucho yo cuando hablo, cuando doy cualquier charla, cuando doy cualquier consejo. O en cualquier conferencia. ¿Qué suele pasar? ¿Cuándo tapo estas dudas? Lo tapo 4 segundos antes de que levante las manos. Porque vos le empezaste a pensar, es antes de que me preguntes, yo se lo estoy diciendo. Literalmente, porque estoy hablando de esto, de todo este proceso, y van a empezar a surgir preguntas. ¿A quiénes les hablo? Tienen que ser personas que sepan del tema, qué experiencias tienen. Hace falta practicarlo. Todas esas preguntas que van surgiendo, yo las voy a ir respondiendo antes de que tu boca las saque. Entonces, taparlas antes. Si les hacen preguntas del método, en realidad del sistema, si hacen preguntas acá es que no está claro esto y no lo comunicaron bien. Tienen que haber preguntas de nicho. Para que cuando uno realmente es bueno dando conferencias, es que el sistema que planteó, todo el concepto que bajó, no quedan dudas, no hay dudas. Ustedes vieron cómo es la incubadora termina la sesión y todos se quedan así. Literalmente. Si hay una pregunta, es una pregunta. Primero, fuera de contexto, que no sé por qué me hacen ese tipo de preguntas. ¿Tenés tu cama al dormir? A veces sí, a veces no. Es que no importa. Cosa que no tiene nada que ver. Pero si uno hace una buena disertación, una buena presentación, tapa todas las dudas del sistema. El proceso queda clarísimo. Hay dudas de nicho, dudas particulares.
¿Y cómo aplico esto en una empresa de zapatos en las que los vendedores no son buenos? Eso es lo que tiene que haber de dudas. Entonces, vamos a sacarnos todas las dudas de sistema, taparlas antes. Todas las dudas de sistema. Ok. Eso es lo que te posiciona como experto. Porque acá que estamos buscando dominio del tema y básicamente ser el experto que está hablando de esto. Cuando yo tapo todas estas dudas antes de que me pregunten y no hay dudas del sistema, está todo muy clarito, excelente, vamos a los casos prácticos. Vamos a las preguntas y respuestas. Ok. Lógicamente esto, mientras más los apasione, mejor el tema. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de otro punto, que es un punto más simple, que se va a dar por el propio contexto y yo como estamos preparando toda la experiencia, es la conexión. Emocional. Acá hay emociones que necesitamos. Hay ciertas emociones que necesitamos que la gente tenga. Antes, lo que vos decías, antes del evento, antes de la conferencia, necesitamos que la gente tenga hype, que esté entusiasmada, que esté motivada, que tenga ganas, que esté predispuesta, que tenga ganas de hablar con nosotros. Curiosidad, apertura mental. El tema es en el momento. Las emociones, ¿cuándo se dan? En el inicio están los picos emocionales acá. Inicio y cierre del discurso. Acá están los picos emocionales. La gente se va a acordar de lo primero que le hiciste sentir y lo último, y cómo terminaron sintiéndose después, cómo se quedaron sintiendo. Entonces, el inicio, un gran abridor, cómo abro el tema, va a ser fundamental, porque acá, si no capto la atención acá, no la capto nunca más, ni en el medio, ni después, ni nunca. ¿Cómo lo capto esto? Les digo lo que les voy a decir. O lo que va a pasar. Siempre antes de una conferencia, lo primero que voy a hacer, me voy a presentar Nahuel Nuremberg, vamos a trabajar con embudos de talentos. Eso es lo que vas a hablar. Ok, te lo acabo de hacer muy simple, ya lo vamos a hablar bien. Pero después voy a responder algo, voy a responder a las preguntas siguientes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? En el desarrollo explico el cómo, el dónde y todo. ¿Qué pasa acá? Cuando yo entro con una conexión emocional fuerte, acá ya tenemos que venir con todo lo previo que es esa expectativa, esa apertura mental. Mucha gente va o con mucho hype a los eventos o va totalmente abierta a conocer gente, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué onda. Sí, a ver qué pasa, quién conoce, todo el tema. Como bueno, está bueno, siempre a la gente que le gusta ir a este tipo de eventos. Y por lo que vale es como, bueno, no me lo voy a pasar. Vamos, sí, vamos a ver qué tal. Ya ese preframe, esos dos puntos, los tenemos que cubrir rápidamente o justificar ese hype o elevarlo en este momento, elevar ese hype, o el que tenía curiosidad y vamos a ver qué onda, acá se lo tenés que justificar. De esto vamos a hablar. ¿Qué son los embudos de talentos? Por ejemplo. ¿Por qué son importantes?
Porque el mundo está cambiando mucho, necesita más talento que otra cosa. La gente necesita que tu empresa, si tu empresa está compuesta de la cultura y las personas, necesitas que las personas sean lo mejor porque van a establecer la cultura. Y no importa cuánto sepan, te van a arruinar el negocio si no son las personas correctas. ¿Y para qué te va a servir el embudo de talentos? Porque una cosa es por qué lo necesitas, esto es la causa y esto es el fin. ¿Para qué lo vas a necesitar? ¿O para qué vas a usar toda esta información? Para filtrar. Entonces les voy a mostrar el método de 8 pasos, sistema, de un embudo de talentos. Toda la gente, ¡ah! ¡Desarrollalo! ¡Pum! Vamos, y de vuelta, empezamos. Principio, acá está el desarrollo. Y puedes aplicar esa misma fórmula, es como si fuera un fractal. Puedes aplicar esa misma fórmula del desarrollo, por ejemplo, el paso número 1 con el inicio. Vamos a hablar de la preparación de los valores y la cultura, previamente para definir a quiénes queremos traer. Ok, ¿qué es la cultura empresarial? El conjunto de principios y valores que se viven dentro de una organización. ¿Por qué es importante establecerla? Porque si no, como todo grupo social, somos seres humanos por naturaleza, somos sociales, entonces vamos a establecer una cultura. Quieras o no, cada país tiene una cultura, cada barrio tiene una cultura, un equipo de fútbol tiene una cultura. Y si no la estableces vos, la va a establecer la gente y capaz no te va a gustar. Probablemente no te guste. ¿Y para qué te va a servir esto? Para tener un manual de contrataciones. Va a ser un reglamento. Acabo de armar todo el primer sistema. Acá en vivo ahora nomás. Ok. Lo mismo puedo aplicar a cada sistema. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? A cada proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a crear ciclos de comunicación. Ciclos constantes de comunicación en los que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Empecé allá arriba con esto, el inicio. Hola, soy Nahuel Nuren, voy a hacer esto. Pero vuelvo a iniciar otro ciclo de inicio y cierre con cada proceso y etapa. El cierre, ¿cómo tiene que ser? Una conclusión. Decirles lo que les dijiste. Con mayor máximo tocas. Exactamente, esta era la conclusión. Y esta es la conclusión, la verdad absoluta. ¿Verdad? Esto tiene que ser con mucha convicción. Sí, todo no tiene que ser lo más seguro mirando a la cara de una persona. Sí, en este caso van a haber muchas personas, así que no es tan posible. Pero ya te vas a dar cuenta que cuando estás dando una conferencia no miras a nadie. Parece que estás viendo a alguien, pero en realidad no estás viendo nada. Estás en tu cabeza, es impresionante. Aquí hay un punto que lo voy a tocar, que el dominio del tema, que es el punto 3. En realidad ya vamos a ir hacia allá, que es la persona que lo hace, la creencia en el tema. Ok, conexión emocional. ¿Cómo creo conexión emocional? Si se quiere, objetiva o lógica. Que todo tenga un inicio y una conclusión. Entonces todo tiene un cierre. Como conclusión, lo más importante en la primera etapa del embudo va a ser establecer los principios y valores. Inicié el ciclo de la primera etapa, lo cerré. Ahora inicio el segundo. La segunda etapa va a ser crear la propuesta de valor al empleado, el EVP, en base a la cultura empresarial. O definir las cualidades de lo que buscamos. O definir ese EVP. Pero también, ¿qué es la EVP? ¿Por qué lo necesitas y para qué sirve? Después, ¿cómo? Y lo cerrás. Y iniciás el otro ciclo. Esto, y lo cerrás todo el ciclo después. Esto es un embudo de talentos. Soy Nahuel Nuren. No, nunca cierren con un muchas gracias. El cierre... Esto recién comienza. No. El cierre tiene que ser tácito. Todo cierre de una conferencia, de una oratoria, tiene que ser tácito. No cierres con esto es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado. Uno se tiene que quedar callado, puede cerrar con una frase realmente contundente. El inicio y el cierre tienen que ser lo más pensado.
Cada palabra que yo digo al inicio y cada palabra que digo al final tiene que estar pensado. Yo lo cierro al tema con una frase emocional fuerte y que la gente tiene que haber entendido que terminó todo. ¿Qué sería Tácito con la verdad? Tácito, ¿cómo fue? El último evento, el de negocios digitales, en 2022, todo el tema que trabajamos en los eventos de Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Al final de las preguntas y respuestas, yo doy como una conclusión y termino con una parte más emocional, si se quiere, que tiene que ver más con desarrollo personal, y doy el inicio, o sea, cierro el evento dando el inicio a Crea tu máximo potencial, que es el segundo evento de la gira. Digo, algo así, no me acuerdo bien exactamente qué había dicho, pero básicamente cierro diciendo, crea tu máximo potencial. Y todos... Tácito, ¿por qué? Porque yo le puse un punto final, ¿cómo? Crea tu máximo potencial. Y bajo el micrófono. Y me quedo mirando a la audiencia. Y uno va a aplaudir. Aplaudió uno y ya está, aplaudieron todos. Y si no te aplauden, te aplaudo yo. Así todos aplauden. Pero tiene que ser tácito el cierre. No se dice, eso es todo por hoy. No, no se dice. Queda ese efecto show hermoso. Ya los pelis no ponen fin. ¿Viste? Cierran ahí, termina todo. Y uno se queda ahí como, ¡quiero más! Idealmente que sea tácito. En esta conexión emocional encontramos el punto, por eso está el medio, aunque sea el tercer punto, que quiero que trabajemos la tercera clave, que es la conexión de la audiencia con tu emoción. Porque acá vos estás conectando con las de ellos. Es de yo con ellos. Y ahora es de ellos para conmigo. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer una chanchada acá. ¿Qué es lo que yo creo del tema? Yo lo tengo que vivir. Esto tiene que ser tu máxima convicción y creencia acerca del tema. Este tiene que ser tu método, tu verdad. Vos morís por esto. Es tu descubrimiento máximo. Es tu 80-20. Con esto explicás la vida. Entonces, ustedes saben lo que amo del tema de comunicación. Probablemente, todas estas cosas puedan tener sus contradicciones, sus corrientes opuestas. Pero como yo lo digo con tanta claridad o con tanta convicción o con tanta seguridad, y lo amo al tema, y se nota la pasión y todo de acá para allá, ustedes lo toman como verdad. ¿Por qué? Por el principio de realidad dominante. Es un principio universal psicológico. Vamos a ponerlo acá. Principio de tiene un principio psicológico que se aplica a una conferencia, a una empresa, a un político, a todo. ¿Qué es el principio de realidad dominante? Implica que el individuo que tiene las creencias más fuertes y sólidas, con mayor fortaleza, es el individuo que va a transmitir esa creencia al grupo. En un grupo de trabajo, el individuo que tiene la creencia más sólida, la convicción más fuerte, contagia. ¿Por qué los convencí de hacer una gira internacional? Por la creencia que tengo bizarra en eso. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un principio también, un sesgo psicológico del ser humano. El ser humano es dualista. Tiene un cerebro dualista. ¿Está esto? ¿Sí, no? Sí. Bueno, cualquier cosa queda grabado. Lo subimos a YouTube, qué sé yo. Vamos a empezar a subir todas las reuniones ahora. Acá hay mucho valor para la people. El ser humano tiene un cerebro dualista. ¿Qué significa dualista? Que compara. Compara todo el tiempo. ¿Compara qué compara? Hace asociaciones. Compara lo conocido con lo nuevo y crea asociaciones. Vamos con el 3. Convicción. El cerebro dualista.
El ser humano tiene un cerebro dualista, compara lo conocido con lo nuevo. ¿Qué pasa? Si yo lo digo con suficiente creencia a lo que estoy diciendo en mi oratoria, y no hay un elemento en la cabeza de la otra persona, no hay información que contradiga lo que estoy diciendo, lo va a tomar como verdad, porque no tiene con qué asociarlo. Entonces, si yo digo A, y lo digo con mucha seguridad A, y la otra persona no tiene para comparar B, o la creencia acerca de B no es lo suficientemente sólida para derrotar la creencia de A, adopta. Entonces, mi premisa, que es su disertación, es su oratoria, es el tema que ustedes están dando, lo tengo que dar con tal creencia, con tal convicción, de que derrote cualquier B, cualquier contrapropuesta. La Tierra es plana. ¿Por qué? Porque es muy plana y yo se los digo con mucha seguridad, aunque sea los voy a hacer dudar. Y les doy argumentos, porque les puedo dar argumentos, sean truchos o no, pero si se los doy con mucha seguridad y yo te los creo y te lo digo, mira lo lógico que es, por lo menos te voy a hacer dudar. Por lo menos. Te sembré una idea con mucha convicción. Entonces por lo menos te hago dudar. Entonces, lo más importante al momento de dar un tema, dar una conferencia, hacer una disertación, es la convicción en lo que estoy diciendo y haciendo. Para eso el punto 1 es fundamental, dominio del tema. Haber concluido con todas las dudas, que las dudas salgan antes de dar eso. Porque en el momento que temblaste la gente dejó de confiar en vos. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque A, acá tenés A y B, que si B no existe, la persona dice, A es mentira, eso es B. Es decir, si yo digo, el marketing es comunicación, y si yo digo, lo mejor que podés hacer para crear contenido en marketing es subir reels. Y te lo digo con esto temblando o cayéndose, te lo digo sin convicción, con convicción baja, quizás la persona no tiene conocimiento de B, pero tiene algo que se llama intuición, que se llama instinto, que dice, esto no lo dice ni muy seguro él ni nadie. Entonces, ante la duda es mentira. No es que la persona sabe cuál es la otra opción. La otra opción va a decir, no, tenés que pagarle influencers. No, capaz que ni lo sabe, pero en su cabeza es mentira. Y eso es B. Con eso es suficiente. Entonces lo que tenemos que hacer es que A lo diga con una convicción totalmente brutal, fuertísima, y que B diga, wow, básicamente. Ese es el cerebro dualista. Compara todo el tiempo. Según las asociaciones que ya tiene, crea asociaciones según la información que ya tiene. Ustedes van a venir con algo nuevo, o al menos la forma en la que se lo van a presentar va a ser nuevo. La forma también hace el contenido. Ok. Hablamos de la conexión. Esto de la información, del dominio del tema, que tiene que ser brutalmente interesante. Tenés poco tiempo para decir lo que tenés que decir. Entonces tiene que ser sumamente interesante ir con todo, ir con tu verdad, con algo que ellos no han escuchado idealmente. Eso ya lo fuimos trabajando. Hay algunos puntos que hacen a la parte interna que tiene que ver con convicción. No sé por qué lo borré. Pero vamos a ponerlo como 4. Vamos a poner los miedos. Miedo a hablar en público, miedo a trabarse, miedo a olvidarse, miedo a que te hagan una pregunta, miedo a quedarte sin información, miedo a quedarte en blanco. ¿Qué otro miedo? A que haya un fallo. Ok.
Para la parte escénica hay algunos elementos que son más importantes que otros. Para el miedo escénico en sí. Uno de ellos son las acciones físicas. Acciones físicas, ya vamos a desarrollarlo. Elementos visuales. Pasión por dar. Dominio del tema. Principalmente eso. Hay 4 puntos para eliminar el miedo. El pánico escénico, el miedo a hablar en público. Maldito zurdo que soy. No. No importa cuando escuches. No. ¿Qué decís? Ok, acciones físicas. El miedo a una emoción. La emoción cambia, esto es lo que descubrió mucho Tony Robbins, el hecho de la fisiología, que la fisiología cambia el estado de ánimo. Si yo estoy todo el día así, tengo más tendencia a estar deprimido. Si estoy todo el día así, tengo más tendencia a ser más divertido. Por supuesto, estar con otra energía, mirá cómo me cambia el tono de voz incluso. Acciones físicas, todo lo que sea acción contrarresta la emoción. Entonces, lo primero que voy a hacer, este miedo generalmente surge en los primeros, ¿cuánto te gusta? ¿5 segundos? Son 5 segundos. Son 5 segundos a superar. Los primeros 5 segundos. Si yo vengo, como les planteaba, que me gustaría entrar a este nuevo tipo de evento, yo entré directamente con mucha energía la vez pasada. Sí, con mucha euforia. Estaba realmente feliz. El detrás de escena que está grabado, yo estaba completamente en una, estaba divertido. No estaba ni siquiera escuchando la presentación que me estaban haciendo. Si yo entro, me acomodo, muevo una silla, muevo una mesa, me saco el saco y lo pongo en la silla, voy y saludo al que me presentó, acomodo, abro la botella, tomo agua, hago algo, estoy cambiando ese foco, en el foco del qué dirán. Lo primero que tengo que hacer es planear cómo voy a entrar y qué voy a hacer. Hacer, no decir. Esto lo voy a anotar. Planear. ¿Qué hacer? No qué decir. Esto es fundamental. Hay algo a favor que tenemos. Tira un mate, por favor. No importa. Hay algo a favor que tenemos al momento de subirnos a un escenario, de comenzar a hacer una disertación, una presentación, lo que sea. Y es que tenemos primero el efecto escenario, que el efecto escenario es te posicionas a como autoridad. Ese es el pre-frame, la programación previa a lo que hay, la percepción, es como esta persona sabe. Entonces, ese A y B, que habíamos hablado de convicción, tiene muchas más probabilidades de que A sea más fuerte. ¿Por qué? Porque ya estás con todo un pre-frame. El entorno te predispone. El entorno te predispone que lo que vas a escuchar es cierto. A no ser que diga una burrada muy fuerte o el otro tenga creencias contrarias muy sólidas, lo más probable es que lo tome como verdad. Por eso digo que la disertación es el elemento más fácil para vender en todo el mundo. No hay ningún otro. Porque el contexto te acompaña más que nunca. Y tuviste la posibilidad de prepararlo. Ok. El hecho de estar en el escenario, no solamente que la gente te toma como una autoridad, sino que no es que vos esperas no trabarte o no perder, sino que la gente espera que vos no te trabes. ¿Por qué? Y esto es una cuestión práctica.
nos da mucho cringe, nos pone muy incómodo cuando alguien está al frente y se traba, se pone mal. Como que querés que le salga bien. Como que nos ponemos muy empáticos los seres humanos cuando hay alguien al frente y le están saliendo las cosas mal. Está nervioso, se le va a llorar, no puede hablar. No es que nos ponemos como, oh, yo pagué por esto, oh, qué desastre. No, nos ponemos como, uy, pobre, boludo. Sí, dale, no pasa nada, dale. Y cuando no lo logra y se rinde, nos ponemos como, qué mocazo, pobre, sí, debe ser terrible. Debe ser muy fuerte la emoción. Entonces tenemos que aprovechar que hay un vínculo emocional ahí con las personas que quieren que las cosas salgan bien. No quieren verte fallar, no se pagaron. Sí, aparte de su expectativa la trabajamos durante 1 mes y medio para que sea un evento de la semana. La gente no tiene en su mente de que va a ser algo más animado. El ambiente, vos imaginate ponerte al lado del espectador que está llegando, se sienta al lado de las personas y todo. Y ya se está preparando como, uy, mirá, esta persona está súper eufórica, yo estoy tranquilo, debería ponerme eufórico. Claro. Efecto arrastre. Entonces el contexto te súper predispone. Hay algo que contaban, no me acuerdo bien quién lo hacía, creo que era Donald Trump, cuando tenía que dar conferencias, que decía que contrataba 5 o 6 fans, los contrataba y los ponía distribuidos por diferentes lugares. ¿Qué hacía? ¿Qué están llamando a vos? Mónica Incubadora. Correcto. Sí, random. Muy random. No, no. Random Mal. Decía que contrataba, creo que era Donald Trump, que contrataba 5 o 6 fans y los distribuía alrededor de todo el auditorio y básicamente los contrataba para que estén muy eufóricos y contagien al resto como, uy, sí, va a venir, antes de que empiece realmente. Famosos aplaudidores. Claro, pero distintos. Sí, 4 o 5 que contagien el estado de ánimo, no aplaudidores en sí. Eso es lo que le decía. Interesantísimo. Sí. Creo que no es necesario, pero se puede hacer. Ok. Primero, para eliminar el miedo, primero ser consciente de que la gente quiere que te salga bien. Acciones físicas. Los primeros 5 segundos voy a moverme. Por eso muchos entran, si ustedes ven a Tony Robbins no te saluda, Tony Robbins empieza sacado y todo el mundo... Claro, se empieza con una energía increíble. Elementos visuales. La presentación visual, toda la parte de diapositivas. Son una guía. Hay ejercicios acá muy interesantes, no sé si el tiempo nos va a dar para hacerlos, pero que yo les pueda poner imágenes random o temas, imágenes o palabras, y que ustedes pueden ir haciendo una historia conectando cada una de las diapositivas sin saber cuál sigue. Entonces voy utilizando la creatividad para unir conceptos, utilizar esas asociaciones. ¿Y qué pasa con eso? Cuando me hacen una pregunta que no sé, le puedo salir por otro lado. Porque crea una asociación. Eso es lo que pasa mucho cuando no sé algo. Parece que lo sé porque te respondí con otra cosa en realidad. Pero si te perdés con algo, ¿qué pasa? La diapositiva, que ya la armaste vos, ya la estudiaste, ya la sabes, te guía. ¿Cuál es el problema que hagas así? O de última tener una pantalla allá al frente. Apretás clic y ya sabes que sigue. Hay algunos auditorios que tienen pantallas al frente, que tienen pantallas donde está el diálogo de las luces, que te muestran la diapositiva siguiente antes de que pases. Como que pasas y tenés una por delante siempre. Entonces siempre sabes qué sigue. Son una guía. Me perdí, no sé qué sigue. Ah, esto. Entonces te da control. No es lo mismo hablar en el aire y aparte la gente puede seguir hablando de sistemas, puede seguir la comunicación mucho más clara. Tiene que ser extremadamente simple, muy legible, muy fácil de ver. La pasión por dar es brutalmente poderosa. Ponerte en un estado contributivo al extremo, que te arda la contribución. Que te arde el deseo de contribuir.
que te arda por completo el hecho de decir, esta gente vino a que yo le dé información, voy a sacar todo de mí. No puedo fallar. Es una cuestión de instinto, puro instinto. Puro instinto, ¿por qué? Porque si la tribu y la manada depende de vos, saca el instinto protector inmediatamente de voy a cumplir y lo voy a hacer. Entonces, me acuerdo después de los eventos, el pico de dopamina que yo sentía, brutal. Después llegaba a mi casa en una cuestión de 1 hora y tenía unas ojeras increíbles porque después me bajaba toda esa oxitocina, toda esa pasión por dar, por sacar cada parte de mí. Que lo que me pasaba era que yo siempre siento, que es lo que ustedes saben, siempre siento que me falta más, que puedo dar más, que tengo algo más. Entonces, esto te elimina todo el miedo, porque cambias es la estrategia del contrapeso. Haces... Esto va a ser terrible. Haces un sub y baja, aunque no parezca. Este es el miedo y esta es la pasión. Pesa más. Entonces, que tus ganas sean brutalmente... Que tus ganas sean enormes. Para eso también se requiere convicción. Punto 3. Sean enormes por dar. Y ahí vamos a hablar de la audiencia. Siguiente punto, el 5. Dominio del tema. El dominio del tema me da seguridad, control. Más que seguridad, control. Prendete el aire de un toque. ¿Sigue grabando eso? Sí. Ok. El hecho de yo tener control, primero de tener el control de lo que digo, me hace sentirme bajo control yo. Y controlo la situación. Si yo sé cómo va a pasar. Obviamente la primera presentación que tengan va a ser peor que la segunda. Fue brutal. O sea, lo que fuimos viviendo en estos eventos, uno era mejor que otro. Sí, desde el primer evento de Córdoba, que fue en coworking, hasta el Hotel Neper fue, o sea... Evolucionó mucho. O sea, muy compuesto la gente. Claro, exactamente. En el de Córdoba creo que yo conté unas 7 rondas de aplausos. Ah, sí. En el inicio, en el final y en el medio. Brutal eso. Cuando en el Buenos Aires había uno solo. Aparte, en el final, acá en Córdoba, que fue por lo menos que yo viví, no te aplaudieron una sola vez al final. 2 veces. Ah, el efecto Bernardo. Sí, ese era el séptimo, está listo. Tremendo. Ese fue fuerte. Ok, dominio del tema, control. Vamos con el tema de la audiencia. Porque todo hasta ahora estamos hablando de nosotros. Nosotros y el tema. Emisor y mensaje nomás. Tengo que controlar todo. Cada punto, cada elemento de una disertación, de una conferencia, de la oratoria, debe estar controlada. Quinta clave, audiencia. Hay veces que no vas a saber quiénes son porque te tocan directamente, porque no conoces, porque estás en un terreno desconocido, porque hablaste simplemente en público, porque hay un mejunje de personas, pero si están contratándote para una conferencia, obviamente que vas a saber, o sea, vos sos el que, en este caso nosotros llevamos la presentación y viene la gente a vernos. Entonces, ya conocemos desde antes, conocerla implica no solamente esa segmentación que hablábamos un poco ayer, no solamente la segmentación demográfica de edad, sexo, si está casado, estado civil, ingresos, zona, barrio, todo eso, sino la parte psicográfica. ¿Qué pasa cuando yo conozco, acá tenemos creencias, intereses, hábitos,
miedos de la gente y deseos. Cuando yo sé estas cosas, también estoy hablando con seres humanos. Y eso es importante. Porque también puedes entender desde dónde conectar. El evento Crea tu máximo potencial va a ser un evento que no va a apuntar tanto al número, sino va a apuntar a que la persona entre de una forma y salga de otra. Transformación. Con nuevos métodos. ¿Qué quiero cambiar en el evento? Quiero cambiar esto yo. Yo quiero que la gente cambie sus creencias, sus intereses, sus hábitos, sus miedos y deseos y también sus metas incluso. Vas a salir de ahí, vas a salir del evento, de la gira, vas a salir con cuestionándote el todo. ritmo de tu vida. Sí. Tu vida. Vas a cuestionarte y vas a salir con objetivos. Tu ser. En el real hay niveles. Sí. Literalmente, yo quiero que entres con tu vida como venís, que puede estar buena, puede tener cierto ritmo, pero es crea tu máximo potencial. Yo te voy a plantear nuevos objetivos. Elevar el estándar. Exactamente. Elevar estándares, pero al máximo. Si yo conozco esto, conozco cómo comunicar, en qué idioma comunicar, porque yo te puedo hablar todo esto de comunicación, hablarte de psicografía, porque sé que ustedes tienen un nivel intelectual acerca de esto bastante amplio. Porque los conozco su nivel intelectual de esto, sus creencias, sus hábitos, sus intereses. Entonces, yo puedo hablar de esto perfectamente. Si no, si fueran pibes de 18, que es la primera vez que están escuchando esto, yo estaría diciendo, ok, ustedes lo que tienen que poner es conocer qué hacen en el día a día estas personas, qué piensan, qué sienten, cómo hablan con sus amigos, a qué influencers siguen. Tendría que hablar en ese tono, un poco más también cercano, no tan vertical. Entonces, conocer a la audiencia es interesante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, van a salir todos los elementos de la presentación, justamente. No le voy a hablar de cualquier cosa a una persona que está buscando algo. Ya está segmentado eso previamente por nosotros y la persona ya está segmentada, pero eso siempre es interesante tener. Si le voy a hablar a un público muy generalista, como voy a hacer yo, voy a hablar en un idioma generalista. No voy a dar por supuesto nada. Todo aquello que se dé por supuesto, la gente puede ser que no lo interprete directamente. Tírame un tomate, por favor. ¿Querés fijarte si sigue grabando después de la llamada? Dale. Fíjate vos. Ok. Se está haciendo larguito esto. Usamos 48 minutos. Ok. Hay ciertos puntos que hacen ya, gracias, a los elementos de la presentación en sí. Habíamos hablado de las diapositivas. Vestimenta. Son elementos. La vestimenta tiene que ser idealmente para empatar y un poquito más. Ni muy extravagante, ni muy simple. Para empatar y un poquito más. Para que sepa también que sos vos. Eso depende lógicamente de la marca personal de cada uno. Ustedes ya saben que yo soy medio un personaje también en el día a día. Vestimenta hace el elemento el auditorio. ¿Qué tipo de auditorio es? Auditorio. Tenemos que estar de acuerdo al contexto en realidad. Exactamente. Más Tenemos nada. que crearlo. Es crearlo. Bueno, vamos a crear, sí. Pero Todo lo- esto no es lo mismo como hablo yo No, da igual. para un auditorio que está de frente, para un auditorio que me rodea, para un auditorio masivo, un auditorio comiendo, yo sentado, yo parado, yo entre el público. Da igual. No es lo mismo. No es lo mismo el evento de Córdoba, en el cual yo estoy en el piso, al nivel de todos, que en un escenario. El lenguaje no verbal es distinto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Los elementos, las diapositivas. Hay algo interesante, la economía de palabras, le dice Dale Carnegie. Economía de palabras.
acerca de escuchar a una persona que habla lo justo. Te da mucho respeto a la persona que cuando te dice algo, te lo dice muy claro y te lo dice una sola vez. Tan claro te lo dice una sola vez que te quedó. Breve. No sé si breve, pero claro. Lo que yo siempre le digo en los copies. Claro, lo que le digo en los copies. Nada de redundancia. El ejemplo este de... ¿cómo era la pregunta? Esto es lo peor que este es el principal desafío hoy en día de las empresas. ¿Querés saber cómo solucionarlo? Decime todo en una sola oración. Solucionar el principal desafío de las empresas. 2 oraciones diciendo lo mismo con otras palabras. Una con pregunta y otra con afirmación. Afirmarlo una sola vez o preguntarlo una sola vez. Economía de palabras. El tiempo es extremadamente escaso. La disertación que van a tener ustedes son de 30 minutos. 30 minutos es extremadamente poco para un tema de semejante poder. Hay veces que son algunas de 5 minutos. Esas disertaciones cortas tienen que ser extremadamente potentes a nivel emocional. No puede desarrollar tanto un tema técnico. Pero 30-40 minutos es poco tiempo para desarrollar lo que ustedes quieren desarrollar. Entonces, todo lo que esté de más sobra. Por eso, en este proceso, y acá quería llegar a este punto hace un rato, acá recién, cuando empecemos a planear esto, porque esto implica diseño y orden. Minimalista y lindo tiene que ser esto. Las diapositivas tienen que ser minimalistas, si no la gente no la ve. No pongan datos ni todo junto. Es mejor poner los datos de una sola diapositiva, ponerla en 2 con más espacio y más grande que todo en uno solo. En orden, tiene una secuencia el sistema, los pasos y todo. Esto es más que importante. Pero ahora, la economía de palabras. ¿Qué significa esto y qué quiero que hagan después de todo el proceso de investigación, que es para el dominio del tema extremo que ustedes están haciendo? Es súper necesario que después vengan y simplifiquen. El 80-20, otra vez. El 20% de la información es la que transmite el 80% del mensaje. ¿Cuál es ese 20% que transmite todo el mensaje, que transmite el 80% del mensaje? De toda la búsqueda que ustedes van a hacer, tienen que quedarse con ese 20% nomás más importante. Y la gente se va a dar cuenta por una cuestión de subcomunicación que ustedes tienen ese 80% en la cabeza todavía restante. Y van a decir, wow, quiero más. Economía de palabras. El copy. Lo que está de más, se saca. Lo redundante se saca. Y algo importantísimo, porque esto es complejo de medir. Es muchísimo mejor terminar una conferencia, una presentación, antes de tiempo, porque redondeaste todo el tema a la perfección, que estar apurado porque te están apurando por el tiempo, porque tiene que salir otro a hablar o porque te están echando del lugar. Y cerrarlo todas las apuradas. Es muchísimo mejor terminarlo antes que apurado. Porque antes la gente te va a aplaudir, te va a agradecer por cerrar el tema, vas a poder controlar ese tiempo, capaz podés manejarlo con unas ciertas preguntas y respuestas, pero podés controlar ese tiempo, y de última, si terminaste 5 o 10 minutos antes, la gente puede ir al baño. Puede ir y sacarte una foto con vos, puede ir y acercarte con vos, puede ir y hablar entre ellos, crear relaciones. Pero si yo lo termino todas las apuradas, bueno, nos tenemos que ir porque nos apuramos con el tiempo, bueno, chau, espero que les haya gustado. Sí, la subcomunicación se queda en... ¿Qué Me faltan cosas... ¿Qué quilombo? Claro. ¿Qué quilombo? Un ejemplo. El de Buenos Aires fue justo. El de Rosario terminé apurado. Nos estaban echando. Y el de Córdoba llegaba con tiempo porque solo había mejorado. Y eso es que le había agregado diapositivas. Pero fui más claro. Reduje esto. Empecé a trabajar con esto. Economía de palabras. ¿Qué pasa? Ustedes vieron. Yo esa presentación
Toda esa conferencia la armé 3 horas antes de darla. Entonces no tuve tiempo ni de practicarla, ni de sacar dudas, ni nada. Yo también soy un tarado, más que audaz. Está bien que dominaba el tema en extremo, pero soy medio tarado. Por eso fui con esa seguridad y me preguntaron, ¿es la primera vez que haces esto? ¿Hace cuántas veces hiciste esto? ¿Es la primera vez? ¿Qué? No sé qué me decía. Pero el de Córdoba, me di cuenta que le agregué bastante más información, más completo, pensé más en la audiencia por las personas que iban, y a partir de ahí lo llegué con menor tiempo. En el de Córdoba, lo que pasó fue eso, que llegué antes de tiempo y empecé a poner preguntas y respuestas. Y calculé esos 4 o 5 minutos finales, que era el cierre emocional. Entonces yo tenía ahí el reloj. Ok, 15 minutos de preguntas y respuestas. Y se quedó gente con la mano levantada. No importa, lo cierro yo al evento. No voy a dejar que venga ahí y me digas tiempo, ya está. No, lo cierro yo. Cierro en tácito y todo el tema que ya vimos. Súper importante eso. Incluso sobró bastante tiempo porque nos quedamos hablando, paseando ahí en el lobby. No, pero eso nos dejaron después ellos. Yo lo terminé puntual. Puntual fue. Sí, Incluso nos estaban echando un poco cuando estaba en el tema de las fotos. Yo me acuerdo que las fotos me las saqué muy rápido. Ok. Déjenme ver una cosita acá. Podemos decir que en el elemento de la presentación habrá que hablar en eso de las fotos, agregar un espacio para eso. Una especie de... Vemos. Sí. Vale. Ok. Toda oratoria, toda presentación siempre tiene que tener también, y esto lo voy a contar dentro de los elementos en realidad, un objetivo. Lo vamos a hacer como un elemento distinto. Toda presentación tiene que tener un fin. Por algo lo estamos haciendo, no solamente por gusto. Y digo solamente porque también es por gusto, y por pasión, y porque nos encanta. Pero tiene que tener un objetivo. Esta presentación, armada en vivo ahora mismo, ¿ustedes vieron que la estudié? No. Objetivo. Tiene que tener un fin esto. Siempre. El objetivo tiene que estar, por supuesto, pensado desde antes. ¿Cuál va a ser este objetivo del Crea tu máximo potencial? Tiene 2 o 3, por lo menos. Objetivos, posicionamiento. En el caso de la marca, mi objetivo individual, gracias. Mi objetivo individual, posicionamiento. Y relaciones, contactos. Yo ya logré viralidad. Esto me va a dar viralidad, obviamente. Pero es posicionamiento. Es mostrar lo que sé. Porque lo que ven en redes sociales es el 1%. Es posicionar el mundo real, por así decirlo. Y posicionarme también en el mundo digital. Porque lo que yo muestro en redes sociales es el 1% de lo que puedo dar. Soy prácticamente uno más, que comunica un poco más fuerte. Pero viralidad ya tengo. Posicionamiento es lo que necesito. Más todavía. Relaciones. Contactos. Que abren negocios, que abren nuevas oportunidades, nuevas fronteras, posicionarme en otros países y todo el tema. Ahora, nosotros vamos con un objetivo a nivel empresarial. Por eso les digo, ¿qué va a pasar al final? En el evento chico, en el VIP, donde ya estamos hablando con empresarios, ¿qué objetivo tenemos? Que quieran trabajar con nosotros. Que nos contraten. O sea, que digan, no puede ser de que me estoy perdiendo no trabajar con ellos. Exactamente. Yo creo que ese es el... Que nos contraten, posicionamiento y viralidad, porque ahí ustedes van a sacar un montón de contenido. Yo creo que nos va a posicionar y después nos va dando viralidad. Bueno, no sé. Yo creo que van a hacer las dos cosas. Sí. Lo que yo no pude hacer. Yo primero me hice viral, después me posicioné. Okay. Yo creo que ustedes con esto van a lograrlo mucho más rápido. Sí, Sí, a la par. eso sí. Sí, a la par. Porque la gente no los conoce, por más buenos que sean, no los conoce. Entonces no tienen ni viralidad ni posicionamiento. Y el posicionamiento nos potencia mucho la viralidad. Las dos Te da cosas. confianza. Son las dos cosas, porque también la viralidad te posiciona. Ves la cantidad de seguidores y vos decís, oh. Pero son las dos cosas. Que nos contraten. Que nos contraten, posicionamiento y viralidad de ustedes, por supuesto.
que también me implica a mí, obvio. Creo que esto también un poco de lo que, no sé si lo hablamos, pero creo que está implícito de realmente demostrarle a todo el mundo empresarial actual de que hay una evolución del empresario y de los negocios en general. Y la transformación, que es la que buscamos con la gente. O sea, tenemos nuestros objetivos personales, objetivos grupales y objetivos con el público. Que esto lo vamos a traducir en un call to action, un llamado a la acción, un CTA. Esto es brutalmente importante. La gente tiene que entrar con esos dos preframes. Uno, el preframe de vamos a ver qué onda, me gusta venir a estos eventos, vamos a ver qué tal. O la euforia total de esto va a ser increíble. Pero el call to action, es decir, el cierre final de todo, tiene que ser tan claro que la gente salga del evento y sepa exactamente qué tiene que hacer y que lo puedan comenzar a hacer ese mismo día. Esto es lo que más se tiene que trabajar. ¿Qué le van a dar para hacer con cada una de sus presentaciones a la gente después de dar toda esa exposición? Que no queden en palabras. Entonces, busquen elementos 7 objetivos call to action para ellos. Yo siempre hago el call to action de relaciones. Los negocios son un juego de relaciones. Relaciones, pedir contacto, pedir, armar, dale, conocer gente, muévanse, salgan de la persona con la que vinieron. Y hasta en el PDF, en esa presentación que le pasás, hasta tienen un modelo de negocio de decir, yo no me meto en estos negocios que no son escalables. ¿Entendés? Hasta eso se lleva. Y hasta el 7 pasos para crear relaciones. El call to action que yo hice literalmente fue 7 pasos. Tienen que hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, quinto, sexto, séptimo. Busquen qué call to action le van a dar para que la gente salga y literalmente se ponga a hacerlo. Porque eso cambia vidas. Y eso te posiciona para el próximo evento y para todo lo que quieras vender. Porque vamos de nuevo, es un sistema paso a paso. Literalmente. Entonces, tenés que definir el objetivo y llevarlo hacia allá. Objetivo, call to action. Preguntas y respuestas. Octavo elemento. Siempre es necesario, sobre todo cuando son grupos chicos. Probablemente en mi caso, el masivo, no haya preguntas y respuestas o haya un par. Sí, van a ver seguramente. Preguntas y respuestas. Lo tenés que controlar vos. Uno lo controla. O sea, uno elige las preguntas que responde. No. Uno elige el momento. Ah. El momento... ok. Entonces no te van a hacer preguntas que vos vas a responder brevemente porque queda re mal, como eso de yo te lo respondo en un rato. ¿Cuándo lo van a poner? ¿Final? ¿Y cómo cerrás? No, yo lo pondría... Claro, un buen inicio. Desarrollás preguntas y continúas hacia el final. Yo haría, claro, el momento es antes del final, antes del cierre. Claro, antes del cierre. Literalmente como el de Córdoba, antes del cierre. ¿Y cuando es un evento conjunto como el nuestro? Lo mismo, vos tenés un cierre. O sea, en algún momento vas a tener que cerrar tu presentación. Antes Ahora, del cierre... entonces las preguntas y respuestas van a ser individuales dentro de esos 30 minutos, darle 5 minutos a preguntas y respuestas. Vos vas a dar... 15, No, es un montón. Vos vas a dar todo tu elemento, toda tu disertación, 30 minutos. ¿No? Sí, vamos a hacer 15 minutos por persona. Vos salís en embudo de talentos, diste todo el sistema, todo perfecto. Y ahí. Hacemos una ronda de preguntas y respuestas, 15 minutos y cerramos. Y hacemos un cierre. ¿Les parece? Sí, perfecto. ¿Quién empieza? Claro, sobre cada tema, no un cierre general de la charla, pero bueno. Bien. Sobre cada tema y después sobre la charla general. Son 2 puntos. Yo voy a introducir y probablemente cerrar la charla general de todos. Excelente. Para también irlos con... porque ya tengo esa cancha. Sí, que aparte vos los trajiste. Sí, Al fin y al cabo, claro. bueno, está dándole paso a nosotros, pero la gente viene por Sí. generar máximo potencial. Sí, voy a introducirlo, los voy a presentar también. Yo me voy a encargar de presentarlos. Viene allá arriba para crear ese preframe. Y después a partir de ahí les voy a introducir el evento general. Ustedes van a introducir y cerrar cada disertación. Y yo cierro el general. Excelente. Con un llamado a la acción, call to action, compra, no todo el tema. Ok.
¿Qué pasa si no hay preguntas? Esto hay que controlarlo, todo. Si no hay preguntas. ¿Qué harían? Yo, la verdad que si no hay preguntas... Saco PDF 2 y pego un poco más de info extra, como unas bajo la mano. Yo sí, ya sé que hemos tenido el tema, pero ahí a la primera no, pero ya después de dos o tres exposiciones, disertaciones, voy a identificar cuáles son los mayores quiebres de cada persona. Voy a hacer hincapié en eso. ¿No tienen ninguna duda sobre este tema puntual? Al contrario. O sea, le cebaste muy bien. Vamos a fingir demencia y decir algo que me suelen preguntar. Ahí va. Entonces me autopregunto con las preguntas ¿dónde? ¿Cuáles surgieron en el primer paso? Y tener el dominio de la respuesta. Tener el dominio, por supuesto. Tal cual. Es la pregunta que vos querés y la respuesta que vos querés. Algo que me suelen preguntar siempre cuando hablo de esto es esto. Excelente. Sí, es brutal, es hermoso. Quedó el boomerang ahí, partí la madre. Algo que me suelen preguntar. Qué buena guitarra que es. Es que en realidad no es tanto porque probablemente con esa pregunta identificás el resto. Porque capaz que no se les ocurrió, no se anima a la gente. No sé, es- Porque después de algo tan controlado, te Claro. impone respeto. Claro, o sea, no te va. O sea, tenés que tener bastantes cojones para levantar la mano y hablar si querés participar. Tal cual. ¿Cómo se responde? Un error mío que tengo acá. Tampoco tanto. Pero me acuerdo de algún videito que me salió así. ¿Cómo se responde a una pregunta? Me hicieron una pregunta. Primero, cuando me están haciendo la pregunta, miro a la persona. No me pongo a tomar agua. Eso es lo que no hay que hacer. Ponerme a tomar agua, ponerme a caminar, buscar algo, hablar con alguien mientras tanto. Yo creo que en el de Rosario me había hecho una pregunta hoy, mientras tanto yo le decía de pasame la presentación. Le decía, pásame esto. Gran error. Yo me voy a quedar para siempre porque esto lo tengo muy estudiado. Gran error. Quizás la gente ni lo nota. Vos no te acordás, por eso ni lo notaste. Entonces, ¿cómo se responde? Primero, respondo cuando me está preguntando, ya lo estoy viendo. Y me callo y no hago nada más que eso. Eso me he dado cuenta, sí. Hay que callarse y escuchar. Si está dando 80 millones de vueltas la persona, porque hay muchos, sí, hay muchos que como hubo uno en Buenos Aires que hubo uno en Buenos Aires que no paró de hablar y que quería responder todo y él quería preguntar todo y él quería dar su opinión de todo. Sí, el que quería preguntar todo. Sí. ¿Cuál es su pregunta? Si le responde, ¿cuál es su pregunta? Por una cuestión de respeto también al público. A todos los que están. Si hay un presentador, eso podría estar ideal, eso me decía mucho Luis, el uruguayo, que se vino de Uruguay para literalmente ver cómo era el evento. Hay lo que me dijo, que haya un presentador / moderador que controle las preguntas y que no le dé las preguntas siempre al mismo. Literalmente se elige Franco Escamilla cuando hace su show de stand-up. Tiene un colega un amigo que va y le va poniendo el micrófono a la gente. Y se lo pide después. Pero hay gente que no para, porque quiere, ya sea porque quiere llamar la atención, quiere mostrar. Es el momento de su vida para. O está emocionado. Claro. O realmente quiere aportar algo, pero no hay espacio para todos. Para eso que venga, haga su show y listo. Entonces, ¿cómo se responde? Primero, mirando, callándose. Si no puede redondear, lo ayudo. O espero. Y después, lo que hago es parafrasear. ¿Es correcto? Parafraseo y pregunto, ¿es correcto? ¿Qué significa esto? Repito lo que la persona me dice para que sepa que la estoy escuchando atentamente y para validar, o sea, para que realmente la persona entienda. Ni siquiera por el otro. Es para yo quedarme tranquilo de que realmente entendí la pregunta y no responderle cualquier cosa. Sí.
No es para hacerlo sentir bien al otro, eso no. Ya le estoy dando la palabra delante de 1000 personas. O sea, ¿cómo se responde? Vos me preguntas, che, ¿cómo hago esto? Parafraseo, ¿es cierto? ¿Es correcto? Sí. Bueno, lo que se hace acá es tal cosa. Entonces cierro esa. Ok. Y al último, que pregunto, ¿esto responde a tu pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No, así cerrás. Porque si hay alguna duda, Invita a que... sí, también es. es una pregunta abierta. ¿Alguna duda? Es una pregunta abierta. Y sí, tenía otra duda de otro tema. No. Sí. ¿Alguna duda? Es una pregunta abierta. Esto tiene que ser una pregunta cerrada, ¿sí o no? Pregunta cerrada. Perfecto. Es controlar todo, ¿viste? Sí. O sea, pues, si te das lugar a eso, se te puede Sí, se te va. hacer vos todo el tiempo. Se te va. El tiempo estimado. ¿Esto responde a tu pregunta? ¿Para qué? Para que también nos clarifiquemos con eso, le demos un cierre. Y si no... También le da mucha seguridad a todo el público. Tal cual. O sea, te ponen... Pone que te dice no. No me quedó claro. No me quedó claro. ¿Qué no te quedó claro? No. Hay que seguir con las preguntas. Porque quizás es un problema de entendimiento de esa persona y todo el mundo entendió. Ok. Porque eso es lo que suele pasar. Sí. O sea, no estamos en el cole, Sí. en el que sí o sí te tiene que quedar claro. No. Dice, después acércate y lo hablamos. O lo invitas. Claro, invitar a hablar después. Bueno, eso que decís, sí, por ejemplo, hay gente que no le quedaban sus cosas claras por ahí en los eventos y como dale amigos también. Sí, que el mismo. Imagínate que estás. El orador te da la palabra para dar la pregunta, para hacer la pregunta. Y no, capaz que ni te escucha lo que estás respondiéndole. Porque la emoción mismo Eso te iba a lo decir. anula. También al momento de agarrar el micrófono y querer hablar frente a otras personas, por ahí también que te va a hacer la pregunta se queda en blanco, te hace una pregunta y ni siquiera sabe hilar una oración para hacer. Tal cual. La Torá con sus reuniones. Épico. Voto. Ah, la 1. Sí, tenía reunión. Ok. Preguntas y respuestas. Tiene un mate también, bro. Y el último, el cierre. Noveno paso. El cierre finalmente, que ya lo fuimos hablando en realidad. Un cierre emocional, tácito, con un call to action. Y con un gesto. Después vamos a hablar temas de subcomunicación y eso lo podemos hacer en otro video. Eso. Subcomunicación, lenguaje corporal y todo el tema. Hay que volverse expertos en eso. Cierre y todo el tema. ¿Preguntas? No, estoy. Clarísimo. Fue re claro. Bueno, mis compas. Increíble, amigo. Ya ahí vamos a comer y después seguimos. Increíble. ¿Cuánto lo tomamos?